hola. Si no, no puedo. ¿Qué le pasa? Buenas tardes, bienvenidos todos. Aquí estamos en una nueva oportunidad para aprender más cosas, lo cual nos pone muy contentos. Recuerden que si en caso de sismo, por favor, atrás, en la parte de atrás del auditorio, a los dos lados, hay salidas. Deben salir más o menos deprisa, pero sin gritar, sin empujar, cuidando también de los demás. Una vez hayan salido, obedeciendo las instrucciones del personal de protección civil, deben dirigirse hacia la izquierda, hacia afuera del edificio, y al frente, en la explanada del frente, está la zona de seguridad. Por favor, les pedimos que todos vayan a ese lugar. Muy bien, ahora vamos a la parte muy importante del día de hoy, con la importante conferencia que tendremos. Para eso, el doctor Sergio Pineda nos va a presentar al conferencista de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, bienvenido al doctor Enrique Covarrubias Jaramillo. Él es el quien clausura este ciclo de conferencias, el segundo seminario. Entonces voy a hablar un poco sobre él. El doctor Enrique Covarrubias Jaramillo es licenciado en Matemáticas y Economía por la Universidad de las Américas, en Puebla. Tiene una maestría en Administración del Instituto Europeo de Administración en Francia y Singapur. Una maestría en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Cambridge, la del Reino Unido, y un doctorado en Economía Financiera de las universidades de Oxford y Edimburgo, también en el Reino Unido. Enrique es actualmente el Chief Economist de Actinver desde mayo del 2016. Trabajó 8 años en el Banco de México como investigador económico y financiero, posteriormente como asesor del Chief Economist de ahí de México, y finalmente como subgerente de estrategia, donde coordinaba las actividades de investigación de más de 40 doctores en economía. Bueno, en 2016 la revista Expansión lo incluyó en la lista de los 30 líderes más influyentes de menos de 40 años. Entonces están viendo que es muy joven, ¿verdad? Bueno, hoy Enrique nos presenta la curva de
rendimientos para México, y pues habría que ver, digamos, lo referente a la relación positiva que se establece entre la pendiente de esta curva de rendimientos, es decir, el diferencial de la tasa de interés en el corto y largo plazo sobre la actividad económica real pues que vive en México. Bueno, entonces, para darle la bienvenida más calurosa, les voy a pedir un fuerte aplauso para Enrique y muchas gracias por haber venido. ¿Sí me escuchan más o menos? Sí, ¿verdad? Oigan, quiero comenzar ofreciendo una disculpa por haber llegado tan tarde. Salí de Santa Fe a las 2 de la tarde y fueron 2 horas y media más para llegar aquí. No quise mostrar una falta de respeto a ustedes. Les agradezco mucho que me hayan esperado. Yo trabajo en Actinver, como dijo Sergio, muchas gracias por la presentación. Y el coautor de este trabajo es Enrique López, que está aquí al frente, trabaja ahora en Actinver, es graduado de aquí también del Politécnico, pero de la Escuela Superior de Economía. Bueno, yo les quiero mostrar como varias cosas el día de hoy, pero espero que sea un seminario muy fácil de entender. Lo pensamos, mi tocayo y yo, más como un seminario donde les podamos dar una embarrada del tipo de análisis que se puede hacer en un banco de inversión. Nosotros que estamos estudiando los mercados financieros, tenemos que poner ideas de inversión, generar rendimiento a nuestros clientes, protegiendo su patrimonio. Y no sé qué tanto sepan del mercado de deuda, que es un bono, entonces voy a empezar desde cero. Espero que algunos que ya conocen ese tema no se me vayan a quedar dormidos. Espero hacia el final hacerlo un poquito más interesante. Y aún así, creo que me voy a quedar corto en no darles todo el rigor matemático, pero prefiero que sea tan intuitivo como sea posible. Pero miren, este es un bono. Este en particular es un bono que emitió el gobierno de Estados Unidos en 1917. Y es un bono que, ahí dice, por allá arriba dice $50. No sé dónde está el... $50. Como funcionaba, o como funcionan este tipo de bonos, es que tú llegabas a la ventanilla del gobierno federal, le dabas $50 y el gobierno te daba este papel. Este papel tiene cuatro cuponcitos aquí abajo, y literalmente son cupones que los desprendías, y cada 6 meses llevabas primero el que dice el 1, luego el que decía el 2, luego el 3 y luego el 4. Creo que no van a alcanzar muy bien a ver la resolución, pero aquí tiene una fecha que es exactamente 6 meses después del día en que se compró el cupón. Y dice que este cupón lo puedes canjear por $1. Entonces 6 meses después ibas y canjeabas otro $1, 6 meses después canjeabas por otro $1 más, y después de 2 años canjeabas tanto este de $1 como los 50. Y eso es un bono. Se parece mucho a darle un crédito al gobierno, pero tiene algunas diferencias. Si el gobierno hubiera ido directamente a un banco comercial, este bono no hubiera existido. Lo que hubiera existido hubiera sido un contrato en el cual el banco comercial le daba al gobierno $50, pactaban una fecha en la cual el gobierno le iba a regresar el dinero, muy parecido al crédito que cualquiera de nosotros tendríamos si fuéramos a pedirle a un banco, un crédito hipotecario. Te dan todo el dinero de un jalón y planteas cómo lo vas a estar pagando. Pero los bonos tienen una ventaja que es muy distinta con respecto a un crédito. El principal es que este papelito lo puedes comprar y vender. Existe un mercado secundario para estos bonos. Este papel tiene un precio. Vamos a platicar un poco de cómo se determina el precio de un bono, pero en ningún lado dice quién es el tenedor de este bono. Simplemente puedes ir a venderlo a quien quieras. Lo puedes vender un día antes, lo puedes vender 2 años antes, un día antes de que paguen el cupón, un día después de que te paguen el cupón. En fin, hay todo tipo de posibilidades para el mercado de bonos. Y dependiendo del país, el mercado de bonos llega a ser alrededor de entre 10 y 50 veces más grande que el mercado accionario. Ahorita les voy a enseñar quiénes son los que emiten bonos, pero básicamente todo el mundo emite bonos. Lo emiten gobiernos federales, gobiernos estatales, gobiernos municipales,
empresas paraestatales, empresas privadas, lo emiten escuelas, todo el mundo emite bonos y hay un mercado secundario que es gigantesco para estos bonos. Y tiene un montón de ventajas comprar un instrumento financiero como este comparado con comprar acciones de una empresa. Pero la diferencia principal es que cuando tú compras la acción de una empresa, tú inviertes en una empresa. Eres dueño de un pedacito de la empresa y si la empresa le va bien, pues tu acción sube de valor, si a la empresa le va mal, baja de valor. Los bonos no. Este bono, si le va bien o no le va al gobierno, en teoría, a menos de que te deje de pagar, vas a recibir de todos modos tu dólar, otro dólar, otro dólar, otro dólar y al final los $50. Por eso se llama de renta fija. No es tan fijo porque en realidad puede ser que no te pague el que emitió el bono, pero siempre cuando te pague es fijo. Sabes cuándo te va a pagar, sabes cuánto te va a pagar. Entonces, normalmente los bonos, cuando uno habla de ellos, hay varias características que son importantes, pero yo creo que los dos temas cruciales son el principal es, por ejemplo, estos $50, es la cantidad que tú le prestas al emisor del bono y lo que te van a regresar al final del periodo que acordamos. Y los cupones son los pagos que te van a hacer de una manera que ya fue preestablecida, son algo así como los intereses. Entonces, si este bono es de 50 y te paga $2 al año, ¿no? Te paga uno 6 meses después y otro 6 meses después, ¿cuál es la tasa de ese bono? Como de 4%, ¿no? ¿Sí? 4% pagado de manera semianual. Es un bono que dura de madurez 2 años, una tasa del 4%, pagada 2 veces al año, con un valor nominal de 50, que emite el gobierno de Estados Unidos en ciertas fechas de emisión, con ciertas fechas de pago. Y ya, no hay ningún chiste en eso. Cuando yo estaba en el Banco Central, mi trabajo era un poquito distinto. Mi trabajo era, yo ya sé que la Secretaría de Hacienda, en nombre del gobierno federal, emitió bonos, y esos bonos, conforme va pasando el tiempo, va cambiando su precio. Y depende del precio, porque hay un montón de cosas que determinan el valor de un bono. Qué tan probable es que me vaya a pagar el gobierno federal, cuánto valoro yo los pesos en un entorno de mucha inflación. Prefiero un bono que me pague el dinero antes que me lo pague después. Es en dólares, es en pesos, qué tan líquidos son, que si nadie los quiere, pues va a caer mucho el precio. En fin, había un montón de condiciones. Entonces, una pregunta que era muy natural en ese momento era, si yo me fijara en el precio de los bonos, cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿puedo yo intentar extraer algún tipo de información de la sensación que hay en el mercado acerca del gobierno mexicano? En particular, ¿qué tanto va a crecer? ¿Qué tan probable es que me vaya a pagar? ¿Cuánta inflación va a haber? Y por lo tanto, ¿qué tanto valoro que me paguen antes que después? En fin, ese tipo de cosas. Ahora estoy en el sector privado, se pueden imaginar que la historia es muy distinta. Lo que me interesa ver es si en un bono emitido por el gobierno federal hay una expectativa de inflación o de crecimiento implícita en ese precio, que no corresponde con lo que mis modelos macros dicen. A lo mejor hay una oportunidad de vender algo más barato y después venderlo más caro si lo guardo suficiente tiempo, ¿no? Entonces, esas es más o menos el tipo de ideas que yo como economista, matemático aplicado, no sé cuál es la diferencia, el tipo de trabajo que yo hacía en un banco central y lo que ahora hago en un banco de inversión. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, me interrumpen si van saliendo cosas, ¿no? Entonces, cualquier bono, a la hora que uno quiere determinar el precio de este bono, en realidad hay un montón de ingredientes en los cuales uno podría fijarse. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me paguen? Cuando hablamos de bonos emitidos por el gobierno federal, la probabilidad de que un gobierno no te pague es muy poca. ¿Por qué? Porque si un gobierno emite deuda y no tiene dinero para pagar, ¿qué creen que haga un gobierno? Algo así, todavía un poquito más. Si soy el gobierno federal, no tengo dinero, ¿qué hago? ¿Cómo puedo tener más dinero? Pues subo impuestos, ¿no? Entonces, la probabilidad de que un gobierno te pague es mucho más alta que la de una empresa. De una empresa que no tiene dinero, se puede tener un riesgo crediticio, ¿no? Entonces, el riesgo crediticio es muy importante. El riesgo de inflación, como estaba comentando, pues también es un riesgo muy importante, porque si veo un escenario de inflación elevada, voy a preferir que me paguen pronto. Mientras más se tarden en pagarme, ya va a valer muy poquito ese cupón extra. Entonces, la inflación importa a la hora de determinar un bono. Hay bonos que en vez de pagarte en pesos o en dólares, como el que les acabo de mostrar la foto, te pagan en algo
indizado la inflación. Entonces, si la inflación está en 3%, te pago lo que haya dicho el cupón más 3%. Entonces, ese riesgo te lo van a ir quitando. Hay un riesgo de reinversión. El riesgo es, si yo soy una Afore, por ejemplo, que mi trabajo es estar invirtiendo dinero, cuando me dan el cupón, si no encuentro en dónde reinvertirlo, no le voy a poder dar a mi cliente el rendimiento que yo pensé que hubiera podido cuando solamente observé la tasa del bono inicial. Entonces, existe ese riesgo de reinversión. Si el Banco Central sube tasas o el Banco Central baja tasas, tengo que entender cuál es el escenario al cual me voy a enfrentar cuando tenga que volver a meter ese dinero a trabajar. El riesgo de tasas de interés, el que acabo de comentar. El riesgo de tipo de cambio también. Si yo compro como inversionista mexicano un bono en Estados Unidos que te pague en dólares, pues a la hora que me pague el cupón, pues puede ser que el peso se haya depreciado, puede ser que se haya apreciado, y entonces es más difícil pronosticar cuál va a ser el rendimiento que va a dar este instrumento. Y para algunos instrumentos también importa el riesgo soberano. Obviamente los bonos que emite el gobierno federal, el riesgo soberano, pero también cuando un país se mete en problemas fiscales, los bonos de las empresas de ese país se meten en problemas. No se han visto las noticias, por ejemplo, Venezuela, el gobierno que está dejando de pagar, su empresa petrolera también ha dejado de pagar. Entonces, por más saludable que parezca una empresa en Venezuela, no sé cuántos estén dispuestos en este momento a comprarlo, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes son importantes para determinar el precio de un bono. Ahora, todo este tiempo he hablado del precio de un bono, pero a diferencia de las acciones, donde el precio es la única información que tenemos, en los bonos, en realidad, el precio no es exactamente lo que nos fijamos como inversionistas, nos fijamos en la tasa. ¿Se acuerdan el bono que les enseñé que pagaba 4% anual? Mientras más dudas hubiera yo tenido de que me hubiera pagado ese bono, el que lo emitió, ¿qué creen que yo como inversionista hubiera pedido de tasa? ¿Una mayor tasa o una menor tasa? Una mayor tasa. Y el precio, si es que existe un precio, si existe, se os voy a enseñar qué creen que le va a pasar al precio. Entonces, más riesgo encuentro yo de que me vayan a pagar. El precio seguramente va a bajar, ¿no? Me va a resultar menos atractivo este bono. Entonces, a diferencia de las acciones, a pesar de que sí existe un precio, casi nadie los observa. En lo que nos concentramos siempre es en la tasa. Si la tasa sube, quiere decir que el precio bajó, quiere decir que la empresa o el gobierno que lo emitió representa más riesgo, ¿no? O sea, esas son más o menos las ideas principales que hay que tener cuando uno habla del mercado de bonos. Este mercado de bonos hay pues varias maneras de intercambiarlos. Una manera es pues, la manera que ustedes se imaginan, que es directamente entre el que lo tiene y el que lo quiere comprar. Pero ese es un mercado que es obviamente poco líquido, tengo que conocer, hablarle tal vez a muchos, saber quién está dispuesto a venderme algo. Pero aquí en México, como en muchos países, el mismo mercado que se utiliza para operar bolsa, acciones, es el mismo mercado que se utiliza para operar bonos soberanos, bonos corporativos. Entonces la bolsa mexicana en México es la que te ayuda a poder hacer esto. Hay bonos mexicanos que también se colocan en otras partes del mundo, por ejemplo, bonos que emite el gobierno federal en dólares, en euros, en libras. No sé si han escuchado que hay un bono a 100 años en libras que emite el gobierno federal, Pemex emite también dólares. En fin, hay otros lugares donde uno puede comprar bonos mexicanos, que en el caso de los bonos en nuestro país, que es a través de la Bolsa Mexicana de Valores. La evaluación de un bono es la cosa más sencilla del mundo. Bueno, más o menos. Creo que viene Vasicek, el padre de la moderación de tasas, entonces me interesa escuchar a esto, pero en realidad los principios básicos para evaluar un bono es algo muy sencillo. Si alguna vez han llevado mates financieras, o si han escuchado de alguien que llevó matemáticas financieras, a lo mejor han escuchado de esta idea que hay que descontar flujos. Y es algo muy sencillo. Un bono, como les conté, te paga cupones, te paga N cupones. Para hacerlo más sencillo, voy a suponer que te paga un cupón al año, para no meternos en problemas de si son varios al año. Simplemente te paga un cupón al año durante N años, y en el año N también te paga el principal. Entonces, si yo un cupón hoy lo invirtiera N años, me generaría un interés, que sería el valor del cupón por 1 más N, por 1 más R a la N, ¿no? Simplemente compongo la tasa que yo recibiría por N periodos.
Y otra manera de verlo es, si el cupón me lo van a pagar en n años, pues lo divido n veces entre la tasa a la cual voy a invertir ese cupón y encuentro el valor el día de hoy de ese cupón. Entonces es una idea muy sencilla. Si yo me fijo en el cupón y lo descuento por el número de años que van a pasar, esto tiene que ser el precio de un cupón. Es la cosa más sencilla. Cada año pues voy a tener diferentes tasas a las cuales lo voy a invertir. Entonces tengo R1, R2, RN, RN, pero no hay mucho más chiste. Lo que es bien complicado, y ahí es donde se hacen y deshacen fortunas, es en entender todos los riesgos que les comenté, el riesgo crediticio, el riesgo soberano, el riesgo de inflación, todos esos riesgos, cómo se pueden modelar estas R's. Ahí es donde trabajan los quants en bancos de inversión. Cómo modelo el riesgo de que no me vayan a pagar, cómo modelo la inflación, cómo modelo la política monetaria, cómo modelo todo lo que yo tenga que saber de este bono y meterlo aquí en esta R, cada una de las R's. Y sí importa el tiempo de inversión. Piensen en un bono mexicano que se emita hoy para los siguientes 30 años. ¿En qué año creen ustedes que el riesgo vaya a ser mayor para el gobierno mexicano en los siguientes 30 años? Si se emite hoy. ¿Qué año ven bien complicado hacia adelante? Pues el próximo, ¿no? Yo creo. Hay elecciones, hay una negociación de Tratado de Libre Comercio, hay un Estados Unidos que está pasando una reforma fiscal y cambiando su política monetaria, un presidente no muy inteligente, tiene un montón de cosas. Entonces sí importa la tasa. Seguramente la tasa que va a demandar alguien por un bono del gobierno mexicano en 2018 va a ser bastante más alta que la tasa que va a demandar en 20, 30 años. ¿Sí queda claro eso? Pero todas estas tasas son difíciles de resumir en una sola. Entonces nos gusta mucho en los mercados utilizar una tasa que se le llama la tasa implícita, que es si existe una única tasa R que yo la puedo sustituir en todos estos R's sub I's, R1, R2, Rn, yo lo sustituyo y el precio se mantiene igual, de existir esa R, entonces a R le llamo la tasa implícita. ¿Cómo sé que existe una tasa? Me hablan en el carro con Enrique. O sea, ¿cómo sé que un polinomio de grado n solamente tiene una raíz real? ¿Qué pasa si yo me fijo en la función x cuadrada, donde cruza el eje horizontal? ¿Qué propiedades tienen las dos raíces? Que la derivada es negativa y luego la derivada es positiva. Los cambios en los signos de los polinomios son los que te determinan el número de raíces que va a tener. Aquí no hay cambios de signos, porque afortunadamente los cupones de un bono siempre son positivos. Nunca va a venir el gobierno mexicano a decirte, ahora me debes, ¿no? Si la inflación fue negativa, ahora me tienes que dar dinero. La mayoría de los cupones siempre te dicen es tanto o cero en el peor de los casos. Si encuentran alguna vez en su vida profesional un bono que tenga un cupón negativo, que puede ser, imagínense un UDIBONO en un país que tiene problemas de deflación, podría haber un cupón negativo. Si hay un cupón negativo, existe más de una tasa implícita, y si existe más de una tasa implícita hay incertidumbre y hay oportunidades de hacer dinero, ¿no? Entonces acuérdense, en 10 años se encuentren en un escenario así de esta conferencia. Gran parte de lo que estábamos haciendo ahora en Actinver consiste en ver la tasa implícita que pueden tener diferentes bonos en México. Bonos, por ejemplo, a 1 año, a 2 años, a 3 años. En cada uno de esos bonos hay riesgos de inflación, riesgos de crecimiento, en fin, todo tipo de riesgos. Y si yo logro entender esos riesgos observando la tasa implícita de los bonos, puedo yo intentar extraer expectativas de inflación, expectativas de crecimiento. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice esas tasas? No, creo que no traigo una gráfica, discúlpenme, se me fue. No, se me fue. Pero imagínense que yo tuviera un eje horizontal y me fijo en el bono de 28 días, en el bono de 3 meses, de 6 meses, así todos los bonos, y grafico sus tasas. Entonces, por ejemplo, el bono de 3 meses tiene una tasa de 7%, el bono de 6 meses tiene una tasa de 7.1% y el bono de 3 años uno de 9%, en fin, y construyo toda la curva de rendimientos. Esa curva de rendimientos, no sé si
fue suficientemente claro, que se me olvidó poner la lámina, pero esa curva de rendimientos es la curva que debe darte toda la información que deberías saber, porque la pendiente de esa curva, la pendiente debe significar de alguna manera las expectativas de un periodo de tiempo contra las expectativas de otro periodo de tiempo. En particular, si yo me fijo en la tasa de hoy contra la tasa de 30 años después, 30 años después debe tener más o menos inflación, más o menos crecimiento, más o menos riesgos de que me pague el gobierno federal. Entonces, al tomar las diferencias, seguramente en esa pendiente debe de haber algún tipo de información. Entonces, hoy, por ejemplo, la tasa de referencia del Banco Central, ¿que sabe cuánto está? Más o menos. La TIE. Algo como la TIE. O sea, Banco de México fija una tasa de referencia, o la TIE, está en cuánto, más o menos, está como en 7%. O sea, el Banco de México cada mañana se levanta y dice, ¿cómo estoy viendo el entorno de inflación? Si la inflación yo creo que está muy alta, ¿qué puedo hacer? Puedo subir la tasa de referencia, esa es la tasa a la cual yo estoy dispuesto a prestarle a otros bancos privados, porque si yo subo la tasa de referencia, los bancos me van a pedir prestado menos, me va a salir más caro. Si me piden prestado menos, seguramente ellos le van a prestar menos a los consumidores, la economía se va a desacelerar, si la economía se desacelera, las empresas no pueden subir los precios tan rápido, entonces al subir tasas como Banco Central, la inflación debe caer, ¿no? Es más o menos como funciona la política monetaria. Y al revés también, si yo veo que no hay mucha inflación, puedo bajar las tasas, genero crédito, genero crecimiento, genero inflación. Y es del lado de los créditos. Del lado de los ahorros también, es la misma historia. Si yo subo las tasas, a todos nosotros nos resulta más atractivo ahorrar dinero en vez de irnos a tomarnos unas cervezas. Si ahorro dinero, se desacelera la economía, baja el crecimiento, baja la inflación. Y al revés también, ¿no? Entonces, así es como funcionan los bancos centrales. Suben y bajan tasas para poder subir y bajar inflación en la dirección opuesta. Entonces, ahorita el Banco Central tiene una tasa de 7% de referencia. Eso dice, lo que significa ese 7% es que busca, a la hora de prestarle a los bancos privados, que el crédito que le dan a cada uno, en promedio, sea de alrededor del 7%. Y la Secretaría de Hacienda, que es quien emite la deuda en nombre del gobierno federal, dice, si el Banco Central tiene una tasa del 7%, seguramente nadie va a querer tomar mis bonos, a menos de que yo les pague al menos un 7%. Entonces, la tasa de referencia también te determina de una gran manera cuál es la tasa a la cual el gobierno federal te está prestando. Si yo espero que la tasa en 10 años esté más alta, porque yo estoy pronosticando que en el futuro va a haber más inflación, seguramente el bono de 10 años va a tener una tasa más alta que el bono de corto plazo. No sé si esa lógica suena razonable, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, claro. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, entonces, una de las cosas que son interesantes es, ¿qué tal si graficamos la diferencia entre dos horizontes de tiempo y me fijo en la tasa que está pagando el gobierno federal? Entonces, por ejemplo, me fijo, no lo puedo saber bien, pero estas tasas de acá que se parecen todas estas, son, por ejemplo, la tasa implícita del bono de 10 años menos la tasa del bono de 28 días, ¿no? De un mes. La tasa del bono de 10 años menos la tasa de 3 meses, la tasa de 20 años menos la de un año. Y vean cómo en general son bastante parecidos todos estos. La pendiente de la curva, o sea, la diferencia entre las tasas de corto y de largo plazo, varía mucho en el tiempo. Hay episodios, por ejemplo, en agosto del 2015, donde la pendiente estaba muy empinada, es decir, la diferencia entre el largo plazo y el corto plazo era bastante. Hasta el día de hoy es muy inusual que en México tengamos una situación aquí. Entonces, aprovechen mucho esto, que la curva ya está invertida, está abajo del cero. Se esperan tasas más bajas en el futuro que hoy. Las tasas en promedio para dentro de 10 años son más altas que las que estoy esperando para dentro de 3 meses, de 6 meses. ¿Por qué creen? O sea, con esta lógica, ¿por qué pensaría el mercado que las tasas van a estar más bajas en el futuro que hoy? Si hay incertidumbre hacia adelante, ¿quién dijo incertidumbre? Por ahí atrás. Si hay incertidumbre hacia adelante, posiblemente el Banco Central tenga que bajar tasas para promover el crecimiento, ¿no? Entonces,
Esa es una razón. Y hay otra razón. ¿Alguien sabe cuánto es la inflación ahorita, más o menos? Más. 6.37, el último dato de inflación. 6.37, para los que estamos más grandes, 6.37 parece de risa. Nos han tocado ver inflaciones de 200, 300%.